buenas tardes. Bienvenidos al último programa del año de Actitud Bohemia. Como todos los martes a las 17 horas, vamos a estar haciendo un repaso de lo que fue el torneo de Atlanta, de lo que va a venir, un posible formato, porque obviamente ya termina el torneo, ya terminó el torneo para los hinchas de Atlanta, entonces queremos saber cómo va a ser el próximo. Así que vamos a estar hablando un poquito, veremos lo que se anda rumoreando, veremos si va a ser así. O si va a haber otro, sabemos que hasta el último momento no vamos a estar seguros de nada. Pero antes, ¿cómo estás? Me está preparando para toda la sesión de Atlanta, sí, bueno, unos meses que obviamente se van a servir para rearmar el plantel. Hay algunas novedades interesantes, sobre todo con el tema del técnico, alguna que otra baja, que me parece que a medida que pasen los días y este mes justamente de noviembre, me parece que se van a empezar a sumar a algunas bajas de este plantel que no van a quedar muchos jugadores seguramente, pero bueno, esto va a ser más adelante, cuando se empiece a hacer todo oficial. Y bueno, ya por lo menos Giganti va a planificar el año que viene, ¿no? Algo muy importante para su carrera. Pará, sí, antes de tiempo, pará, dame un poquito, pará. Tranquilo, tranquilo. Ahora vamos a estar hablando de la única baja que hay hasta el momento y de la única alta. Ujú. Pero espera un poquito. De a poco, de a poco. Yo sé que estamos ya ansiosos porque empiece el torneo ya directamente, por saber quiénes se quedan, quiénes son los nuevos refuerzos. De a poquito. Tranquilo. ¿Te parece? Primero hablamos de que el plantel volvió a los entrenamientos la semana anterior. Eh, ¿Hay fecha para cuándo entrenan o todavía no se sabe? Bueno, hasta el momento no hay una fecha confirmada. El plantel está siendo entrenando. Una fecha posible sería el arranque del Mundial, pero me parece que todavía no. Yo creo que Giganti está tratando de empezar a planificar la pretemporada y obviamente hasta cuándo le van a dar vacaciones a los jugadores, ¿no? Que es algo fundamental. Sabiendo también que el campeonato de primera va a arrancar el 27 de enero y que siempre el ascenso arranca o la misma fecha o una semana posterior, así que estaríamos arrancando la competencia o la primera semana de febrero o a fines de enero, así que bueno, son todas fechas en cuenta que ya se empieza a tener. Por suerte ya se está empezando a confirmar todo con bastante antelación, que eso, la planificación es muy importante, así que veremos, todavía no hay una confirmación oficial, pero sí los jugadores van a tener más vacaciones de estas 2 semanas que pararon luego de terminar el campeonato en octubre. Bueno, ahora sí. Hasta el momento la única baja es Augusto Gallo, que todo indicaba que iba a ser así. Había muy pocas chances que continúe, un jugador que en realidad, ¿tenés un poquito las estadísticas de Gallo? Dale, la repasamos. Augusto Gallo jugó 13 partidos en Atlanta, tan solo recibió una amarilla, no tuvo goles ni asistencias en quizá un arranque bastante prometedor porque arrancó jugando de titular. Bueno, estos 13 partidos son más, tienen que ver con la primera parte del torneo. Herbiti fue el técnico que más lo puso, después con Orfila creo que tuvo una o dos presentaciones, ya con Gianti directamente no jugó y casi ni fue convocado. Por eso uno veía que ya el futuro de Gallo iba a estar lejos de Atlanta, porque ni este técnico que se termina quedando en Atlanta de turno lo iba a tener en cuenta y ni lo puso ni en los últimos partidos que hizo Atlanta. Si bien estaba la chance de jugar por Copa Argentina, pero bueno, en este cambio de nombres durante las convocatorias nunca apareció Gallo y terminó jugando Pirinciolo de tres. Eso es lo que siempre nos llama la atención. A ver, si bien Franco yo creo que hizo un torneo parejo, no siendo su posición habitual, hizo un torneo relativamente parejo, pero Gallo era el único 3 natural, porque recordamos que Pantaleones se había ido a mitad del torneo, eh, y ni al banco iba. Optado por Perinciolo o por Martín García. Claro, sí, me parece que cuando ya García empezó a ser para Gigante y sobre todo la alternativa, Gallo ya me parece que ya se veía venir que no iba a seguir más en Atlanta o que con Gigante iba a ser muy difícil jugar. Un lateral que obviamente presentó varias complicaciones defensivas, como todo el equipo durante gran parte del torneo, pero bueno, para un lateral es fundamental tratar de ser con, bastante mixto, ¿no? Ser un buen atacante, pero también
dar una mano defensivamente, porque sos lateral, igual ese fue el punto flaco quizá de Gallo, que defensivamente no dio las mejores garantías. En ofensiva demostraba por momentos tener una buena idea, ser un juego rápido, que sabía mucho con los pies sobre todo, pero bueno, me parece que en este puesto de lateral hay que ser un poco más regular en las dos facetas, y en la faceta defensiva presentó bastantes complicaciones a la hora de marcar el uno contra uno, algo que Atlanta lo sufrió mucho por los costados en varios partidos, así que bueno, me parece que es un poco lo que termina desencadenando que este jugador no siga. Exactamente. Ahora sí, te doy el pie para que hables de la única alta hasta el momento, que es el técnico Mauricio Giganti, que renovó hasta diciembre de 2023. Hablemos un poquito de los números de Giganti, ¿te parece, Facu? Dale, los repasamos. Con 7 victorias terminó la temporada Giganti, con 5 empates y 4 derrotas. La verdad, un técnico que ha sacado 26 puntos en 16 partidos dirigidos. El sprint final lo termina salvando a Giganti, ganando 4 de los últimos 5 partidos. Si no, le hubiese estado bastante difícil también la decisión, ¿no? Porque hasta que no empezó a ganar, venía una campaña bastante regular, con algunos empates y algunas derrotas encadenadas del triunfo contra Tristan Suárez, contra Brunda Drogué, pero bueno, tuvo un sprint final bastante bueno desde lo futbolístico también, no solo desde lo numérico y de empezar a ganar, y ganar con bastante soltura frente a equipos que juegan reducido, como Chaco Forever, Estudiantes, Gimnasia, que está en la semifinal, Estudiantes también mismo, pero me parece que de lo futbolístico, y en cuanto al resultado en general de los partidos, lo ayudó, me parece, a que la dirigencia se encamine por un proyecto de Giganti que claramente vino después hasta el receso de los refuerzos. La verdad que no tuvo mucho tiempo para armar y decidir muchas cuestiones, sino enderezar un poco el rumbo, tratar de salvar el equipo del descenso, que en un momento estuvo bastante complicado, y bueno, después no se le pudo dar para ni clasificar al Reusén ni a la Copa Argentina. Debe tener también su mea culpa Giganti, que en algunos momentos del campeonato, donde quizá Atlanta tenía las últimas chances, con él, dirigiendo, las dejó pasar, no las se pudo aprovechar, pero bueno, más allá de eso, hubo un plantel que no armó él. Obviamente ahora sí va a tener una responsabilidad mayor, porque va a armar su equipo, sabe por lo menos la idea principal de Atlanta es un equipo competitivo, y él mismo lo dijo en la nota en el canal oficial, ¿no? Quiere estar en los puestos de vanguardia, quiere tener una idea clara de juego y que el equipo la pueda sobre todo plasmar en la cancha, ¿no? Que eso es lo más difícil, y ante 2 temporadas de Atlanta que no viene teniendo buenas actuaciones, también es un peso para él, me parece, tratar de que el año que viene cambie un poco el rumbo, ¿no? Del equipo, desde lo futbolístico y también de la tabla de posiciones, ¿no? Queremos ver un Atlanta mucho mejor de lo que vimos en las últimas 2 temporadas. Exactamente, sí, obviamente. A ver, después de 2 años donde Atlanta no ingresa en la Copa Argentina, este año uno aspira mucho. Por eso ya creo que está la ansiedad de saber quiénes van a ser los que continúen. Que yo creo que también el hincha me parece que quiere aire nuevo. Si bien algún que otro jugador va a quedar, va a continuar, pero en su mayoría creo que Atlanta necesita un cambio de jugadores dentro del vestuario, de referentes, para encaminar algo nuevo de otra manera, me parece. Eh, sí, creo que también nos pasó que cuando llegó Gigante Atlanta, creo que no había muchas expectativas. Creo que las expectativas estuvieron más con la vuelta de Orfila que para con Gigante, el último tramo. A ver, si bien cuando llegó Mauricio todavía Atlanta tenía chance de todo, yo creo que el hincha se ilusionó más con la vuelta de Orfila que con él. Porque de por sí, a ver, si hablamos de trayectoria Giganti, no tenía mucho. No, si bien había tenido un paso en Estudiantes y en Alvarado, hizo la mayor de su carrera en el Federal. Ya lo había querido anteriormente, igual, es un técnico que lo viene buscando hace algunas temporadas, pero bueno, Orfila, todo lo que logró en Atlanta, el ascenso, dejarlo primero en un posible ascenso a primera también, le cambió un poco la mentalidad al hincha también, y de lo futbolístico también, era un equipo muy vistoso. Y cuando vino Orfila, estaban las esperanzas de que ese equipo vuelva a aparecer, y ya cuando Aparte tenías, Orfila... Sí. aparte tenías la base de jugadores con los que Orfila ascendió. Exacto, es un
también, conocía a muchos futbolistas, entonces ya se había generado una ilusión que bueno, duró poco en esos 5 o 6 partidos que Orvila le tocó dirigir, que bueno, después obviamente ya Gigante vino con un panorama mucho más complicado, con chances todavía de entrar reducido a la Copa Argentina, pero entre el arranque de Gigante también fue bastante regular, con muchos empates, alguna que otra victoria, alguna derrota, y bueno, ahí fue un poco, el hincha se empezó más a ver, bueno, este año no es el nuestro, hay que tratar de terminar lo mejor posible, y bueno, y pensar más en el año que viene, y bueno, Giganti, sobre todo en las últimas fechas, hizo posible su renovación, porque él creo que también estaba en juego ganársela. Y bueno, apostó a los chicos nuevamente, me parece que fue un acierto en ese sentido, de ante tantos jugadores que él trató de que le respondan, porque con Giganti jugaron prácticamente todos, trató de poner a todos para ver qué era lo mejor para el equipo, y bueno, ante tanta falta de respuesta de jugadores de mucha más experiencia, se la terminó jugando por los chicos, que fue una buena apuesta, le salió bien por suerte, que eso también hay que tener un poco de valentía, y él la tuvo y algunos juveniles le respondieron de gran manera y lo hicieron, fueron partícipes también con los otros compañeros de que Gigante hoy pueda poner arriba de la mesa una negociación de que su trabajo dentro de todo fue aceptable y que lo hizo bastante bien y bueno, se ha ganado la renovación por un año más. Ahora me parece que el análisis va a ser mucho más profundo, él también va a tener que tomar otro tipo de rol seguramente en el armado y en la planificación. Vamos a ver más a lo que quiere jugar él, sobre todo en la pretemporada, ¿no? Un técnico cuando hace una pretemporada con el equipo, ya ves de alguna que otra manera lo que pretende durante todo el año. Así que bueno, ojalá que le pueda ir de la mejor manera y que pueda conformar un plantel bastante competitivo, conociendo que es un técnico que mira mucho el federal, el torneo argentino. Así que me parece que los hinchas de Atlanta van a tener que, más allá de algunos jugadores que vengan de la categoría, no que va a ser apuesta gigante, pero sí va a mirar a muchos jugadores que están en el interior del país jugando, que tienen también su experiencia en las categorías y bueno, puede tomar también ese rumbo. No una gran parte del plantel, pero sí eh, tratar de reforzar con jugadores de esa categoría sobre todo. Bueno, para repasar un poquito, recordamos los jugadores que tienen contrato, que son Sumavil, Carrasco, Marín y Galeano, junto a los juveniles Dramicino, los Pelliquizás, Cuenca, Ríos y Medina. Resta saber qué va a pasar con Piadín, con Olivera y con Joaquín Ochoa Jiménez. Tanto a Joaquín como a Nacho Biaín se les termina el contrato en diciembre, ¿verdad? Exacto, sí, así que seguramente van a tener que negociar con el club su continuidad, sobre todo Ochoa Jiménez, ¿no? Que nos ha sorprendido que Racing de Montevideo no use la opción de compra, un jugador que fue titular y le fue bastante bien durante el año, pero bueno, ha tomado esa decisión el equipo uruguayo, que encima ya que iban a jugar en la primera división del fútbol de su país. Bueno, veremos qué pasará seguramente con Ochoa Jiménez y con Viaín, ¿no? Que obviamente el puesto de arquero es más particular, porque a la edad que tiene Viaín y ante la lesión también que sufrió en esta última temporada, va a querer tener mucha más continuidad. Bueno, se van a tener que juntar a hablar obviamente con sus representantes y ver si siguen en Atlanta, si renuevan y van a hacer otro préstamo, o si bueno, van a tomar directamente otro rumbo como hicieron algunos jugadores en el último tiempo. En el caso de Olivera tiene contrato por un año más, así que bueno, está esa posibilidad que Olivera vuelva a ser prestado, o bueno, lo va a tener que ver Gigante primero, y bueno, evaluar a ver si lo va a dejar una temporada más con el plantel o si van a volver a prestarlo, ¿no? Son jugadores que son del club. Y bueno, me parece que lo que más nos deja en vilo es qué va a pasar con Ochoa Jiménez, un jugador que quizá quería cambiar de aire en el último año, y hay que ver ahora cuál es también su gusto, ¿no? Si va a querer de vuelta volver al fútbol exterior, si va a tratar de ofrecerle una oferta también al club, que eso, me parece que el club también siempre quiso tratar ante este jugador, tener una ganancia económica, pero bueno, obviamente en este mercado de pases veremos si tiene alguna oferta a Joaquín, que ojalá que le pueda seguir yendo bien, y si se tiene que quedar en Atlanta, bienvenido sea, porque es un jugador probado. A ver, como bien dijimos, tienen contrato tanto Dramicino, los Messi y Sanz, el Ríos, el Medina. Lo que no quiere decir que sigan en Atlanta, porque sabemos que hay uno por lo menos que tiene varias ofertas
para jugar en la primera división. Cosa que nos pone contentos porque la verdad que los chicos fueron los que más se mostraron y si Atlanta llegó a tener 46 puntos, en la mayoría de los casos fue gracias a los chicos de inferiores, que se pusieron la camiseta y no les pesó como a otros que parecía que por momentos sí les estaba llevar la camiseta de Atlanta. Hablando de esto, ¿te parece un poquito, a ver, si nos ponemos a pensar, si vos tenés que elegir un jugador a destacar de este torneo, ¿a quién elegirías? Y la verdad, yo creo que Juan Bizán, más allá de lo que venía haciendo el año pasado, este año me parece que terminó ratificando lo bueno que terminó haciendo en el último tramo del campeonato anterior. No nos sorprende que haya jugado así este año porque ya veíamos en él mucho potencial, un jugador muy versátil, a veces jugando muy libre, muy suelto para la edad que tiene, y ha sido uno de los puntos altos del equipo, sobre todo porque fue determinante en los partidos que Atlanta necesitó ganar, tanto él como Galeano, pero bueno, Galeano ya es un jugador de otra jerarquía, de otra experiencia, tenía un poco la necesidad de eso, pero me parece que Bizanz terminó siendo el punto más alto del equipo durante el año en general, ¿no? Después, obviamente, Colombo me parece fue lo más regular en cuanto a los refuerzos, pero Bizán creo que se gana el premio de lo que fue el año entero, de bueno, a veces padecer un equipo que por momentos no le ayudaba, que cambió 3 veces de técnico, que no tenía rumbo, que es muy difícil a veces para un chico con tanta individualidad, con tanto talento, no poder encontrar un juego colectivo porque el equipo tampoco se lo brindaba. Me parece que en ese sentido, para mí Bizán fue de lo más destacado. Hice una mención para Ríos y para Medina sobre todo, porque cuando les tocó jugar, que bueno, fue poco, pero aprovecharon los minutos y rápidamente fueron titulares y una carta de recambio ante otros jugadores de más experiencia que bueno, desperdiciaron quizá este año, de tantas oportunidades que le dieron, y terminaron jugando los chicos, ¿no? Que eso fue quizá lo mejor que le pasó a Atlanta en el tramo final del torneo para empezar a ganar y escalar un poco la tabla de posiciones. Pero para mí Bizanz, y con menciones para los chicos que también hicieron un buen torneo, y sí destacar lo de Colombo, que a mi entender fue, en cuanto a los refuerzos, lo más regular del año. Y si tenemos que hablar de un jugador que haya mantenido nivel, porque yo te iba a decir un jugador que mantuvo nivel, el Messi Bizán, Juan. Y yo te hubiese dicho un jugador que se destacó en este torneo, Ríos. Porque como bien dijiste, a Juan ya lo habíamos visto el torneo anterior. Y siempre esperábamos tanto de él, más que de jugadores de experiencia. Pero Ríos creo que fue un jugador que alternó mucho banco, o quedó fuera de los citados muchas veces, que cuando logró tener su lugar de titular, no lo desperdició en ningún momento. Y no terminó siendo el goleador del equipo porque le faltaron un par de partidos, pero si quizás tenía 3 o 4 partidos más, Lucas Ríos yo creo que terminaba como goleador del equipo. Sí, y aparte era el 9 de la reserva en las últimas temporadas, ¿no? Un poco se apostó a eso, que en esa posición, más allá que siempre hay una discriminación de un 9 tiene que ser alto, no puede tener ese físico para ser 9. Ríos cuando jugó de 9 le hizo los 3 goles a Gimnasia y convirtió también frente a Chaco Forever un lindo gol, jugando en su posición. Más allá de que cuando le hicimos las notas a él puede jugar de extremo tranquilamente porque es rápido, porque tiene buen 1 contra 1, pero a mi entender, el donde más va a rendir es de 9. Y lo demostró en los últimos partidos. Jugando de 9, hizo 4 goles en 2 juegos. Entonces, es un poco el fútbol lo que te da un poco la realidad. Más allá de que hoy hay mucha polifuncionalidad, que el jugador siempre, donde lo pongan, va a querer jugar, y más cuando sos chico, pero me parece que hay que valorarlo como 9. En sí, como puesto principal, él es 9. Y él de 9 le ha mandado un mensaje a Giganti y le ha mandado un mensaje a la dirigencia, que es un 9 que hay que ver si hay que traer de vuelta 2 9 el año que viene para armar el plantel. Porque es un jugador que ha sido desequilibrante y en partidos donde los rivales se jugaban mucho, quizás Atlanta no, pero Chaco Forever se jugaba mucho con el Villa Crespo, Gimnasia se jugaba tratar de meterse en semifinales directamente,
no fue a jugar con rivales que ya estaban de vacaciones. El que estaba de vacaciones era Atlanta, justamente. Y la verdad que ha rendido de buena manera. Por eso ojalá que estos buenos rendimientos de los juveniles traten de ya que la dirigencia lo vea más como una opción de recambio y no como la tercera, o bueno, primero armemos un plantel y después tenemos a los juveniles. Hay que tratar de empezar a tener una buena lectura de que Atlanta tiene buenas inferiores, que en los últimos años han respondido de gran manera ante pésimos planteles en cuanto a refuerzo con experiencia. Y bueno, ojalá que el año que viene esto se tenga en cuenta y no se traigan 25 jugadores, se traiga lo justo y necesario para armar un equipo competitivo y tener bien cubiertos los puestos, no traer por traer, ¿no? Y bueno, en ese caso Giganti va a tener que tener un rol fundamental en la decisión. Ahora si nos ponemos a hablar, porque, a ver, hubo varios niveles bajos, pero yo creo que uno de los jugadores, en realidad, para mí dos jugadores, que con su llegada uno se ilusionaba o tenía otras expectativas. Caso Klusener, creo que fue uno. A ver, recordamos que Atlanta venía de tener muy buenos delanteros y con la llegada de Klusener creo que uno se ilusionaba que iba a seguir en esa buena racha. Y otro que con su vuelta creo que, a ver, después de un torneo que había tenido, un muy buen torneo que había tenido en Atlanta, era Marcioni. Eh, ¿Vos pensás lo mismo? ¿Tenés algún otro jugador que vos decís no cumplió con las expectativas? Sí, yo coincido justamente en esos dos casos, que hasta por el nombre, quizá, ¿no? Bueno, Marcioni ha dejado una buena impresión en Atlanta temporadas anteriores y hay una ilusión de que pueda tener ese mismo rendimiento que había sido muy importante. Marcioni jugó bien partidos de eliminación directa para subir a primera, no jugó partidos buenos de mitad de campeonato, jugó partidos bastante difíciles para jugar. Y fue una desilusión la de Marcioni. Yo creo que la mayor desilusión fue la de Marcioni. Después yo esperaba un poco más de Galeano, más allá de que si Atlanta ganó varios partidos fue por él, pero me parece que podría haber tenido mucho mejor rendimiento en cuanto al individual para que el equipo pueda andar mucho mejor. Coincido lo de Klusener. Y después jugadores quizá más de moneda de recambio. Bueno, Pedroso no tuvo una gran temporada. Berterame terminó jugando poco. Después los mediocampistas que vinieron, González se lesionó y tuvo un campeonato bastante irregular. Pérez Godoy se termina yendo, Fernández se termina yendo. Es difícil de analizar un plantel que muchos jugadores que vinieron se fueron antes que termine el campeonato, ¿no? Y se fueron porque ya vieron que no iban a jugar. Fernández no quería ser suplente, Pérez Godoy no quería ser suplente. Y bueno, Atlanta se terminó quedando con lo que tuvo también. Pantaleón fue titular en San Suárez. Y en Atlanta no tuvo casi chance. Claro, por eso, la verdad que Pantanera es muy difícil de analizarlo. Prácticamente jugó 2 o 3 partidos y jugó 5 o 10 minutos. La verdad que es muy difícil decirle a un jugador que no ha jugado bien cuando prácticamente ni lo vimos. Y yo creo que también Molina, las lesiones le complicaron el año. Y cuando se puso a punto también hubo una decisión futbolística de que él no juegue. Y pese a que terminó jugando, quizás no es el Molina que esperábamos. Esperamos otro tipo de jugador, pero bueno, las lesiones lo complicaron. Y creo que en el transcurso final vimos a un jugador físicamente que no estaba al 100% de lo que veíamos nosotros anteriormente en Molina. Un jugador mucho más rápido, que atacaba mucho más de lo que atacaba ahora, pero bueno, ojalá que, bueno, en el caso que se quede con una buena pretemporada podamos ver ese Molina de antes, pero bueno, quizá Molina también, ante las lesiones y la falta de continuidad, el hincha está esperanzado de ver otro tipo de jugador. Nos ponemos a pensar en un jugador que me hubiese gustado verlo más, de los que terminaron en el torneo, te hablo. Me hubiese gustado verlo tomar más minutos. ¿Te ocurre alguno? ¿O me parece que como terminó Atlanta era la mejor manera? Y bueno, quizá Berterá me hubiese gustado por ahí verlo 2 o 3 partidos más de titular, más allá de cuando jugó. No es que tampoco le cambió mucho la cuestión al equipo, pero en un plantel donde todos tuvieron la oportunidad, en varias oportunidades, quizá Berterame fue el que menos terminó jugando de todos los refuerzos. Bueno, hay que ser equitativo para todos, ¿no? Cuando el equipo
no da pie con bola, hay que tratar de que todas las fichas se vayan moviendo durante los partidos, y que creo que Berterame fue el que menos chances tuvo en ese sentido, más allá de que hizo un gol, de que tuvo buenas apariciones, pero no terminó nunca de por ahí ensamblar en la idea que tenía el equipo como principal, un juego que lo trajo Erviti prácticamente, y que a las 13 fechas Erviti se fue. Así que también eso también seguramente le habrá jugado un poco en contra, porque era uno de los jugadores que Erviti tenía muchas ganas de que juegue, lo mismo que González. Fueron los dos jugadores apuntados por Erviti para que el equipo pueda andar. González, si bien jugó, la lesión de la espalda también lo complicó, terminó siendo un campeonato bastante irregular. No terminó quizá siendo ese 5 con presencia, pero que bueno, que dentro de todo me parece que de lo que fue de año, si hay uno que puede llegar a tener una posible renovación, puede ser González, Molina, Marción y Colombo, ¿no? Después no sé si hay alguno más que en el pensamiento puedan renovar, ¿no? Por lo que han hecho dentro de la cancha. No hay mucho. La verdad que es muy poco lo que uno puede destacar de individualmente los jugadores. Exactamente. Nos ponemos a pensar un poquito en lo que fue la campaña Atlanta. ¿Te puedes hablar un poquito de lo que fue de local y de visitante? Dale, repasamos. Como local, en el León Colbosque, Atlanta sacó 27 puntos, producto de 6 victorias, le ayudó mucho el sprint final sobre todo, 9 empates y 3 derrotas. Bueno, estos 27 puntos que Atlanta sacó como local, y como visitante padeció mucho las derrotas, cayó 9 oportunidades, pudo ganar 5, dentro de todo ganó bastantes partidos, y empató 4, sacó 19 puntos, una campaña bastante pareja en cuanto a lo numérico. Me parece que Atlanta de local se termina imponiendo sobre visitante por los últimos partidos, si no hubiese estado mucho más parejo. El rendimiento en sí, el equipo fue parejo, tanto de local como visitante, pero bueno, datos estadísticos que hablan a las claras de por qué Atlanta terminó en el 19º puesto, ¿no? Y que levantó al final, si no, ¿dónde hubiese terminado? Exacto, sí. Creo que en los partidos donde el hincha más incertidumbre tenía de saber qué iba a pasar, porque eran rivales que estaban necesitados de sumar para terminar en la mejor posición, pero creo que Atlanta, gracias a Dios, dejó una mejor imagen y por suerte el hincha, a ver, después de quedar fuera de Copa, después de no entrar reducido, ver los últimos partidos de Atlanta lo dejó un poquito más contento. Obviamente, o sea, si somos hinchas y queremos ganar. Queremos entrar de todos lados, queremos jugar todas las competencias, queremos estar ahí peleando arriba, pero al no darse todo eso, por lo menos terminar de la termina Atlanta, al hincha lo dejó de otra manera. Y si nos vamos a hablar de los partidos donde Atlanta los vio, empezó perdiendo y terminó ganando, o empezó ganando y terminó perdiendo. Dale, arrancamos por lo que dio vuelta, que fueron 3 partidos frente a Güemes en la segunda fecha, perdió 1-0, lo terminó ganando por 3-1, frente a Flandria, el mismo resultado, lo empezó perdiendo Villa Crespo y ganó 3-1, y frente a Bronda Drogué, que lo empezó perdiendo y después lo pudo ganar por 2-1, un partido bastante difícil, Atlanta pudo ganarlo. Después partidos que le dieron vuelta, tan solo uno y que terminó perdiendo, en Mar del Plata frente al Alvarado, Atlanta lo ganaba con el gol de Ramón Fernández, termina perdiendo 3-1, y Erviti deja el cargo. Después partidos que perdiendo los logró empatar, con Ambiente Brón como local, y frente a Chacarita en el Clásico, partidos también complicados, y partidos que ganando se lo empataron, fueron 5 oportunidades, quizá puntos que le dolieron a Atlanta durante el transcurso del campeonato, con Belgrano como local, con Gimnasia Jujuy como visitante, que ese partido me parece que es un poco una espina que le quedó al hincha, porque era un partido para ganar, con Morón como local, también empató 1-1, con Almagro, también empató 1-1, y hay un asterisco con Santa Marina porque lo ganaba, se lo empataron, pero después lo terminó ganando 2-1, por suerte, porque ese fue un partido, me parece que terminó de desahogar el plantel y que esté mucho más tranquilo en el tramo final. Así que bueno, unos datos estadísticos que bueno, son un poco marca la irregularidad del equipo para todo, ¿no? Para sostener resultados, para darlos vuelta y hasta para tratar de que no se los... Si tenemos que sacar un partido del torneo, Y a ¿cuál mí me gustó sacaría? mucho, ya a mí me gustó mucho el partido con Temperley, sobre todo. El equipo, la verdad, jugó realmente muy bien. Ese para mí fue el mejor partido, junto al de Gimnasia Mendoza. Me parece que el último partido también se jugó muy bien. Creo que fue uno de los partidos más
importantes que tuvo Giganti desde lo futbolístico y por el rival también, porque Gimnasia es un equipo muy duro y lo está demostrando en el reducido. Quizás esos dos partidos para mí, para decir que fueron los puntos más altos, y destacar lo que hizo Atlanta en la cancha de Quilmes, ante una cancha difícil, austera para Atlanta siempre. Creo que el equipo ese Pero ese día fue un mostró partido, personalidad. claro, ese fue un partido donde Atlanta fue inteligente, porque supo aprovechar la posición del arquero. Exactamente, me parece que ahí Galeano sobre todo tuvo una gran noche como en Temperley y el equipo, yo para mí cada vez que Galeano juega bien, hace jugar bien a los demás y creo que con Temperley y con Quilmes quedó reflejado, de cuando tu 10 juega bien, los demás juegan bien. Pero bueno, nos quedó ese sabor amargo de ver a ese Galeano en muchos más partidos, no en a cuentagotas en algunos. Pero bueno, ya está. Ojalá que si Juan sigue el año que viene pueda tener muchas más actuaciones parecidas a esa y no a lo que fue en su regularidad durante el torneo. Qué loco, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, los equipos que están en semifinal reducido, solamente perdimos con Defensores. Después le ganamos a Gimnasia, le ganamos a Estudiantes y empatamos con Instituto. Sí, con Instituto la verdad que el equipo jugó bien, fue mejor que Instituto encima. Encima con Instituto jugamos en un momento bastante difícil, donde Gigante era su segundo partido, era una incógnita cómo iba a jugar, y la verdad que el equipo, es más, tuvo una chance para ganarlo, un tiro de Colombo que se fue con el travesaño. Fue un partido bastante inteligente que hizo Atlante ese día. Si uno se pone a pensar, bueno, de rivales de mucho mayor fuste o que están mejor en el campeonato, creo que Atlanta jugó bien, a la mayoría lo superó. Con Defensores me parece que el primer tiempo también jugó mucho mejor, pero bueno, no la metió. Y DF en el segundo tiempo fue muy contundente en el área y ganó bien el partido. Pero bueno, en sí un poco es un equipo bastante raro como también para analizarlo, porque te juega bien partidos que la verdad uno no da la sensación y que no tiene fe que lo juegue y lo termina sacando adelante. Bueno, me parece que vamos a la tanda de la radio y después sí volvemos con la última parte del programa.